Ahora te estoy llevando este mensaje a través de mi iglesia que tengo en Facebook, a través de internet, y sé que en cualquier lugar donde te encuentres, esta palabra va a llegar a lo más profundo de tu corazón. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el proyecto La Señal de Jonás. Quiero decirles, amigos, que estos son 40 días en los cuales estamos clamando a Dios por la humanidad. Y este mensaje de Jonás está en el Evangelio, Jonás capítulo 3, que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bueno, hermanos, les digo en el nombre de Jesús que este mensaje lo recibí especialmente del Espíritu Santo para, como les dije, en 40 días estar llevando este mensaje de Jonás a todo el mundo, y en especial a ti hoy que me estás escuchando. ¿Por qué Dios habla en este juicio que llegó a Nínive? Porque en estos momentos la humanidad se encuentra muy lejos de Dios en su corazón, en la palabra. No acepta en su corazón el mensaje de Dios, cree que esto es una historia que actualmente no está en efecto. La historia de Jonás la estamos viviendo hoy con la violencia, con el desamor, con la indecencia de las mujeres, de los hombres. Los niños han llenado su boca de malas palabras, y ya no hay valores ni siquiera por nuestros gobernantes. Nos insultamos los unos a los otros, ya no hay confianza, la familia se ha ido desboronando, no se encuentran ya la familia como Dios la construyó y la constituyó en la palabra, el hombre, la mujer, unidos en matrimonio, y todos esos valores se han tergiversado de tal manera que nos encontramos mundialmente en una crisis de valores, y sobre todo valores espirituales. Ya la palabra de Dios se ha puesto en un lugar donde nadie ya quiere reconocer que la palabra de Dios es la guía del espíritu y de la humanidad. Los mismos gobiernos quieren poner en primer lugar sus leyes, sus constituciones, y no saben y no recuerdan que las constituciones en primer lugar salieron de la palabra de Dios, Moisés, que no la instituyó. Así que nos encontramos en tiempos difíciles, donde yo vivo aquí en Venezuela, y ya las personas
tenemos temor de salir en las noches. Ya la familia se ha impuesto un autoencierro donde ya la gente de noche no sale por temor a la violencia, a los ladrones, a los asesinos. Y Dios dice en su palabra que cuando el hombre se olvida de él mismo tiene que imponer su palabra y su juicio. Y así estamos muy cerca de esos juicios, ya que ni siquiera los valores de la iglesia se están cumpliendo. Los pastores se han olvidado del mensaje de Dios y nos encontramos en presencia de falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes. Vamos a buscar, hermanos, Mateo 7:15, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Y ahí vamos a ver la advertencia que Dios nos hace en su palabra sobre estos falsos maestros y falsos líderes. Dice, Mateo capítulo 7, versículo 15 de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que yo leo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿cómo vamos a reconocer que estamos en Dios, el Dios que hizo los cielos, la tierra? Nosotros hemos recibido al Padre Jehová de los ejércitos, al Hijo Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo. Estamos en tiempos difíciles. ¿Y cómo vamos a reconocer esas falsas doctrinas que están saliendo a la luz? Dice la palabra de Dios que donde dos se reúnen en su nombre, allí está Él. Hoy vemos iglesias de multitudes, pero quizá no están reunidas en el nombre de Jesús, sino reunidas en el nombre de los líderes, de los pastores o ministros en el mundo entero que han establecido sus propias leyes, ¿verdad? Y han alejado al hombre y a la mujer y al pueblo de Dios de la verdadera esencia de Dios, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es muy importante que nosotros cambiemos para poder nosotros llevar ese evangelio a nuestro prójimo. ¿Y cómo vamos a cambiar nosotros si no recibimos al Dios vivo, al Dios de la vida, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Aquí vamos a reconocer cómo saber cuando estamos frente a una falsa doctrina. Bueno, cuando nosotros vemos un ministro que no reconoce que Dios es Padre, es el creador de los cielos y de la tierra, tenemos que tener cuidado. También otro síntoma es no reconocer que Jesucristo resucitó. También cuando vemos un maestro, un líder que no reconoce que Jesús vive y es nuestro Rey eterno, que mucho esto está sucediendo en estos días, que el Dios de ellos es el dinero y sus reuniones son para adorar al dinero. Utilizan la fe para recaudar riquezas para su propio beneficio y no para el disfrute de la congregación. Dios estableció que nosotros hiciésemos
esas reuniones y recogiéramos esos diezmos y esas ofrendas, esos dineros para ayudar a los necesitados, así como hacía Jesús. Jesús sabía que había muchas viudas, muchos huérfanos, y había que ayudarlos, y ese dinero que se recaudaba era para ellos. Pero ¿quién estaba al lado de esa cesta? Judas, que lo quería para su propio beneficio, para robarlo. También reconocemos esos falsos líderes, pastores y maestros, cuando sus actividades se desarrollan solo en lugares que se convierten en negocios, que funcionan con el fin de recaudar dinero para fines propios y no de ayuda a la sociedad. También sus líderes no guían a sus miembros con el ejemplo de ayudar a los necesitados, pues ellos son cautivos de la ignorancia y no salen para dar ejemplo a sus seguidores. Sí, actualmente vemos iglesias muy grandes donde los líderes se dedican a solo hablar y no dan ejemplo al salir a hacer esa obra social, esa obra ministerial como lo hizo Jesús. Tenemos que recordar, hermanos, que Jesús creció en una iglesia de fariseos, ¿verdad? Donde ellos estudiaban continuamente la palabra, pero en realidad sus corazones estaban muy lejos de la verdad, y lo que hacían era maldad en contra de la fe de Dios. Por eso Jesús tuvo que salir a predicar el evangelio a las personas que realmente lo necesitaban, y a utilizar esos dones que Dios le dio en la calle, sanando a los enfermos, a los ciegos, a los menesterosos. Eso es un síntoma de una falsa doctrina. Pastores que se dedican solo a rumiar la palabra de Dios, la comen y de un estómago a otro, pero no la llevan a cabo. También no dejan que sus miembros piensen por sí mismos y se disgustan si alguien habla con otros líderes religiosos o personas ajenas a sus grupos. Ese espíritu de dominación que quiere quitar la libertad y del pensamiento del hombre es un síntoma de ser un falso profeta, porque Jesús dejaba que todos sus seguidores, si los seguían, era de propio corazón, y cuando él llamaba a alguien a que lo siguiera, decía, si tú quieres, bueno, vete con tu familia, ve a hacer lo que tú quieras hacer, pero nunca vimos a Cristo obligando a nadie. Los que lo seguían era por su propio pensamiento y por su propia decisión y por su propio corazón. Los líderes falsos le temen a los cambios. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de vida, el espíritu que Dios nos dejó después de que Jesucristo fue a sentarse a la diestra del Padre. Nos envió el Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos hablara y nos dijera todo según la voluntad de Dios día a día. Por eso es que el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es la palabra y es diaria, es lo que Dios dice cada día. Así que estos líderes que temen a los cambios no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Un síntoma muy grave es que no tienen amor, es solo amor a su ministerio, pero ya se olvidan del prójimo, de la nación, de la creación de Dios, y van en contra del pacto de Jesús, de que Él nos hizo verdaderamente libres. O sea, nosotros siempre tenemos que entender que Dios nos hizo con libre albedrío, y nosotros Dios nos habla y nosotros tomamos nuestras propias decisiones.
Líderes que se creen semidioses y piensan que son seres superiores a las otras personas. Si tu líder se viste con vestiduras extrañas y cree que con esas vestiduras va a dar la imagen de un semidios, un ser superior, bueno, tienes que tener cuidado, porque Dios dice que los mismos ángeles dicen que nosotros somos consiervos de los ángeles. Nosotros no nos podemos arrodillar delante de ningún ídolo, delante de ningún hombre, delante de ningún ser que porque nos lleve la palabra se va a creer superior. Todos delante de Dios somos un cuerpo y somos uno con Cristo. También tenemos que cuidar de líderes que hablan de prosperidad, pero solo son prósperos porque viven de los dineros que se recolectan en el nombre de Dios. Esto es muy visto actualmente. O sea, líderes que hablan de prosperidad y entonces les gusta tener buenos carros,